día, ¿cómo están? Estos ejercicios están en las guías de respuestas de funciones trigonométricas, pero para hablar puntualmente de alguna cuestión que sabemos que siempre ocasiona cierta dificultad, eh, vamos a detenernos puntualmente en el ejercicio 11 y para esto les propongo primero revisar un poco la idea de cómo se forma este ángulo de depresión, que lo vamos a mirar directamente en la resolución del ejercicio 11. Ahí el observador se forma, en realidad el ángulo de depresión se forma con la horizontal desde el observador y la línea de visión que el observador dirige al objeto. Entonces, en este ejercicio en particular, el observador está en el avión y dirige la línea de visión, que sería la hipotenusa del triángulo X, la dirige al puente. Entonces el ángulo de depresión es el ángulo que se forma entre la horizontal y la línea de visión. Entre la horizontal, que es esta línea punteada, y la línea de visión dirigida desde el observador situado en el avión al objeto, que es el puente, y que corresponde a la hipotenusa del triángulo. Y de esta manera, con los datos que proporciona el enunciado, ustedes tienen la altura de 12,5 kilómetros. Esa altura corresponde con respecto al ángulo de 32 grados. El ángulo de 32 grados, el ángulo de depresión formado acá arriba entre la horizontal y la hipotenusa, es el mismo ángulo que se forma entre el piso y la hipotenusa. ¿Lo ven? Ubicado de 32 grados acá. Entonces, ese ángulo y el dato de 12,5 kilómetros corresponde al cateto opuesto respecto al ángulo de 32 grados. Y además, ustedes tienen la hipotenusa, que es el dato, uno de los datos que queremos averiguar, la distancia que separa al observador del puente. En ese caso, si ustedes se fijan, tienen el cateto opuesto y necesitan como calcular la hipotenusa, que está marcada con la letra X. Entonces la función trigonométrica que vincula esos tres elementos es el seno, ¿no? Seno de 32 grados es igual al cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa, que es X. Entonces, despejando X, tengan en cuenta que X está en el denominador. Entonces, primero hay que pasarla al numerador, sacarla de ese lugar, y en ese despeje queda planteado un nuevo cociente. En el primer miembro tenemos la incógnita X y queda el cociente entre 12,5 y el seno de 32, que hace que aproximadamente la distancia que separa al observador ubicado en el avión del puente sea de 23,59 kilómetros aproximadamente. El segundo dato que ustedes tienen que ubicar es la distancia del punto ubicado en la Tierra exactamente debajo del avión y la base del puente. Entonces es esta distancia horizontal que en el gráfico está indicada con la letra I. Si volvemos a tomar, siempre recuerden de considerar en las resoluciones los datos que brinda el problema. Uno podría utilizar el valor de 23,59 calculado en el punto anterior, pero si cometió un error en esa resolución, lo arrastra al cálculo de la siguiente, ¿se entiende? Entonces, si uno maneja los datos son los dados por el enunciado. Entonces, decimos, con respecto al ángulo de 32 grados, ubicado entre la horizontal y la línea de visión, tenemos el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, la función que vincula a esos dos lados es la tangente del ángulo de 32 grados, que es el cociente entre el cateto opuesto, 12,5, y el cateto adyacente. Nuevamente la incógnita está en el denominador. Entonces lo primero que hacemos es pasarla al primer miembro multiplicando a tangente de 32 y tangente de 32 al denominador. Si efectuamos ese cociente, resulta que la distancia del punto ubicado en la Tierra
debajo del avión y la base del puente resulta de aproximadamente 20 kilómetros. Bueno, pasemos entonces ahora al ejercicio 13. El ejercicio 13 lo que se pretende es determinar el ancho del río. Las líneas punteadas corresponderían al río y el ancho del río está determinado en este caso por la letra X, la incógnita X, porque es lo que queremos determinar. Entonces dice que un agrimensor selecciona dos puntos, A y B, que están separados sobre una de las dos orillas del río, ¿no? Que están separados entre ellos 100 metros. Y desde el punto A lo que hace es observar un punto que es P, situado del otro lado del río, es decir, en la otra orilla, suponiendo que están en la misma línea A y P, ¿no? Esa es la idea para poder determinar un ángulo recto y poder bosquejarlo, esta situación, con un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, desde el punto A se observa un punto P del otro lado del río, tal que el ángulo formado recorran, miren, A entre AP, que es el lado designado con X, y AB, que es la distancia de 100 metros, ese ángulo A es un ángulo que vamos a suponer recto, que se puede considerar recto. Entonces, hay que determinar un triángulo rectángulo. Y el ángulo que forma AB, ese lado de 100 metros, y BP, que sería la hipotenusa del triángulo, es de unos 50 grados. Les digo esto porque estaba en las respuestas de la guía, estaba marcado como 80 grados, no sé, debe haber sido un error de tipeo, pero acá acabo de corregir la resolución y consideren esta. Entonces, para determinar el ancho, teniendo como dato este ángulo B de 50 grados, la distancia entre A y B de 100 metros, fíjense ustedes que respecto al ángulo de 50 grados, la distancia X es el cateto opuesto y la distancia B el cateto adyacente. Razón por la cual la función trigonométrica que debemos elegir para encontrar el ancho del río es la tangente del ángulo agudo de 50 grados, que es igual al cociente entre el cateto opuesto, X, y la hipotenusa, y el cateto adyacente, que es de 100 metros. Despejando, acá X queda despejada directamente en un solo paso porque está en el numerador de la expresión. Solamente sacando este 100 del denominador, es decir, multiplicando el primer miembro por 100, queda despejada la incógnita y resulta ser aproximadamente de 119 metros la anchura del río.